Debemos tener presente, hermanos y amigos que se han podido conectar, en qué momento del estudio del libro de los Hechos vamos. La semana pasada, con la ayuda del Señor, comenzamos ya el capítulo número 2 y vimos algunos elementos contextuales, pero más allá de lo que vimos solamente la semana pasada, debemos ir revisando este libro como un todo. Muchas veces solemos revisar pasajes de la Escritura y no entendemos el contexto o no nos acordamos del contexto. Y es sumamente importante porque eso nos va a entregar información pertinente para entender lo que va a ir presentándose esta semana. Y en particular la semana pasada revisábamos cómo es que luego de que los discípulos habían experimentado ya la ascensión del Señor, ellos estaban contemplando al cielo cuando reciben la instrucción de que debían ir y predicar, debían ir y cumplir con lo que el Señor les había encomendado en el versículo 8 del capítulo 1. Ellos debían ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iban a recibir poder. Y veíamos al comienzo del capítulo 2 cómo es que ellos finalmente descienden y esperan. Y nos dice la escritura de que había llegado un día en particular y era el día de Pentecostés. Eso lo revisábamos la semana pasada, que habían tres grandes festividades para los judíos en donde se reunían en aquella localidad. Por un lado estaba la Pascua, el otro era Pentecostés y la última era la fiesta de los tabernáculos. Revisábamos cómo es que el Señor cuando muere en la cruz del Calvario, desde el día sábado, ese día intermedio, se comienzan a contar los 50 días hasta la siguiente festividad, a esta gran festividad que era Pentecostés. Y en Pentecostés se efectuaba un rito de gratitud respecto a los primeros frutos. Entonces veíamos de que el Señor había estado junto a sus discípulos durante un lapsus cercano a 40 días hasta que finalmente asciende, y allí les indica de que en poco tiempo iban a recibir poder. Y verdaderamente vimos cómo es que se cumplió, porque desde que el Señor asciende hasta que ocurre Pentecostés, pasan cerca de 10 días solamente. Y veíamos entonces de que Lucas, cuando estaba explicando esta porción y haciendo el elemento más histórico, nos da este elemento para tener presente que verdaderamente se cumplió esta primera promesa de parte del Señor. Había pasado poco tiempo y verdaderamente reciben poder. Y vemos cuál es la manifestación. Vemos de que llega el Espíritu Santo con una forma muy, muy palpable y es algo notable para toda la gente que estaba reunida en aquella ciudad, en Jerusalén. La gente que estaba en aquel entonces se percató de que algo estaba sucediendo. Y la Escritura nos dice de que descendió el Espíritu como un viento y se posiciona en las personas que estaban en el aposento alto como si fuesen lenguas de fuego. Y vemos de que comienzan a hablar. Hacíamos también esa aclaración. Muchas veces cuando vemos señales que son como fuera de lo común, fuera de lo ordinario, como que nos genera cierto temor o incluso un cierto grado de curiosidad. Buscamos a veces muchas explicaciones que escapan a lo escritural, pero acá se nos explica claramente cuál era la función de esto. Y la función era poder ser testigos en todas las naciones bajo el cielo, como también sale referido en el versículo 5 del capítulo 2. Y lo cierto es que los discípulos de aquel entonces reciben el Espíritu Santo y comienzan a tener esta manifestación. Y esta manifestación eran idiomas, finalmente. Comienzan a hablar en distintos idiomas. Veíamos ese paréntesis cuando se nos menciona desde el versículo 9 hasta el versículo 10, más o menos 11, que eran distintos pueblos los cuales tenían la procedencia de las personas que estaban en aquel lugar. Venían de distintos sitios, entonces los discípulos en aquel entonces comienzan a predicar, comienzan a ser testigos de la obra de Cristo. Y veíamos la conclusión de la semana pasada en los pasajes del versículo 12 y 13, cómo es que hay dos posibles respuestas. Nosotros sabemos de que el Evangelio no puede generar una postura intermedia, porque o la persona acepta la verdad que reviste el Evangelio o la rechaza completamente. Y acá veíamos de que había un grupo que verdaderamente al notar esto se pregunta, ¿qué quiere decir esto? Algo estaba sucediendo y eso llega a tocar su corazón. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué es lo que significa esto que está pasando? ¿Qué significa que estos hombres estén hablando en el idioma en el cual yo nací, de mi lengua, que es extranjera, y estén predicando respecto a esta verdad, respecto a este suceso? Eran personas humildes, eran personas sencillas, con un conocimiento que escapaba a la lógica de estas personas. No había razón para poder explicar
cómo es que un grupo de Galileos, un grupo de discípulos de origen sencillo, podían hablar en lenguas extranjeras con tanta precisión respecto a un evento tan particular como lo era la resurrección del Señor. Y eso comienza a generar este movimiento en aquellos que estaban de paso por la ciudad de Jerusalén en aquellos días y se preguntan, ¿qué quiere decir esto? Pero por otro lado también veíamos, hay una respuesta muy contraria que es la del versículo 13. La escritura nos dice, más otros burlándose decían, están llenos de mostos, es decir, estaban ebrios. Y lo cierto es que esas posturas las podemos ver a lo largo de toda la escritura, la vamos a ir viendo, si el Señor lo permite, a lo largo de todo el libro de los Hechos, y la vemos hasta el día de hoy. La podemos ver cómo es que las personas o verdaderamente son movidas por el Evangelio y se aproximan para poder conocer cuál es el mensaje de salvación, o sencillamente lo desechan y muchos se burlan. Y eso es lo que podíamos revisar la semana pasada. Veíamos este primer evento, veíamos por un lado la fecha en la que ocurrió la llegada del Espíritu Santo, en la fecha de Pentecostés, veíamos la manifestación explícita del Espíritu Santo con esta forma tan notoria para toda la gente que estaba reunida en aquella ciudad, y vemos cómo es que comienzan a hablar a las personas que se encontraban allí y dar testimonio. Recordemos siempre eso, cuál era el propósito, cuál era la finalidad del poder que iban a recibir los discípulos, era poder ser testigos de la obra de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito principal. Entonces, con eso en mente, quería ver de revisar, si el Señor lo permite, en esta semana, una porción quizás es un poco más extensa, pero que abarca lo que en mi Biblia está titulado como el primer discurso de Pedro. Abarca desde el versículo 14 hasta el versículo 42. Ahí quería pedirle a Felipe que con harta paciencia, porque son hartos versículos, pueda leer y podemos ir revisando esta porción esta semana. Ya, muy bien, hermano. Leamos entonces estos versículos. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo,
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautízanse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Súper, gracias Felipe. Esta es una porción bien extensa. Yo creo que incluso cuando estudiamos el libro de Mateo, no recuerdo una porción tan larga que hayamos revisado en una sola semana. Pero le pedí a Felipe que hiciese esta lectura porque esta temática quedaría muy cortada si es que hubiésemos hecho una lectura más breve. Lo cierto es que es un todo y podemos ir revisando varios elementos con una finalidad más pedagógica, y al menos es el análisis que quiero traspasar en esta tarde. Quiero tocar como 4 grandes puntos respecto a lo que leyó Felipe. Quiero, casi como cuando nos enseñaban en el colegio lenguaje y se nos mostraban los modelos de la comunicación, quiero que nos centremos primeramente en el emisor de este mensaje. Vamos a revisar un poco respecto a quién es el que predica esta palabra. Después nos vamos a centrar en el mensaje y finalmente en estas 3 partes vamos a revisar quién es el receptor. Y el cuarto punto, que es casi como un anexo o una parte como distinta, quisiera poder revisar los resultados de esta interacción. Entonces vamos a ver primero el emisor, el mensaje en un segundo lugar, el tercer lugar es el receptor y en un cuarto lugar, casi como un anexo, los resultados. Y lo primero era lo que podíamos ir viendo de la porción del versículo 14, nos dice la escritura de que es uno de los apóstoles quien se pone en pie, pero se ponen en pie todos, pero es uno quien habla, y este es Pedro. Nos dice Pedro que comienza a hablar con una voz fuerte, potente, hacia todos los varones judíos. Recordemos el contexto, ahí les invito a traer a la memoria. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquella ciudad? Estaban celebrando Pentecostés, había muchos judíos, había mucha gente, había muchas personas que estaban observando lo que estaba sucediendo. Había muchos discípulos que estaban muy probablemente yendo por las calles, predicando las buenas nuevas de salvación. Y había muchos judíos, como nos refería el término de la porción que revisamos la semana pasada, que se estaban burlando, que estaban diciendo de que estaban llenos de mosto, que estaban ebrios. Entonces, es en ese contexto en donde Pedro alza la voz y da una noticia para que toda la gente de aquella localidad, todos los que estaban cercanos pudiesen escuchar. Él tenía que hacer esta aclaración. Ahora, ¿por qué quiero hacer un énfasis especial en Pedro? Es porque si nosotros traemos a nuestra memoria quién era Pedro y qué es lo que sucedió no mucho tiempo atrás en este contexto que estamos revisando, es el mismo individuo que cuando es consultado por una persona, cuando el Señor fue apresado, una persona que no revestía ningún peligro para él niega a la persona del Señor Jesucristo. Vemos de que estaba siguiendo al Señor cuando había sido llevado ese jueves en la noche para la casa del sumo sacerdote y Pedro le va siguiendo. Es consultado en 3 oportunidades y en cada una de ellas muestra temor, muestra debilidad y niega al Señor. Pero acá vemos un Pedro sumamente distinto, vemos un Pedro que está seguro, es un Pedro con valor, es un Pedro que alza la voz para
poder explicar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces vemos un Pedro distinto y ese es el primer punto que quiero tocar. ¿Cómo es que se da este cambio en Pedro? Ese cambio no se da por un tema de voluntariedad de él, no se da porque él determinó en sí mismo, ahora voy a estar mucho más firme. No, eso es la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. No hay valor en nosotros, no hay fuerza en nosotros. Sabemos porque la Escritura nos refiere de que no hay fortaleza en nosotros. Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que al final se va desarrollando en la obra del Señor es porque el Señor así lo permite mediante su Santo Espíritu. Este valor, esta capacidad, esta oratoria que muestra Pedro, no eran atributos de él, eran cosas que había estado trabajando el Espíritu Santo en su persona para cumplir el propósito que el Señor les habría referido. Debían ser testigos. Y vemos que Pedro está cumpliendo con este propósito. No hubo reunión. No, Veo, dijo mi mamá. me está ahí como chocando un sonido, ahí sí. Eh, entonces veíamos ese primer punto, veíamos a Pedro, vemos el emisor de este mensaje. Esta persona que en su momento mostró debilidad, hoy muestra valor. Una persona que en su momento no tenía tanto conocimiento, que era una persona que venía de un contexto humilde, vemos que aquí hay dominio de la escritura, porque vemos que cita primeramente a Joel, luego cita muchos de los salmos, y hay un manejo respecto a ello. Entonces, vemos que ese cambio no es un cambio de voluntad de Pedro. Vemos que es un cambio que lo ha provisto única y exclusivamente el Espíritu Santo en él para cumplir el propósito que el Señor les había encomendado a la iglesia. Y eso nos lleva ya al segundo punto. El segundo punto, como les mencionaba, es el mensaje, que es la porción quizás más extensa que podemos empezar a observar. Primeramente, Pedro refiere y aclara que lo que estaba sucediendo allí no era un efecto del mosto, no era que las personas estaban ebrias. Refiere primeramente la hora, dice es la tercera hora del día, eso quiere decir eran las 9 de la mañana. Era muy temprano, no era una costumbre de los judíos estar bebiendo tan temprano. Entonces, primeramente aclara ese aspecto. No son personas que estén ebrias. Y comienza Pedro a hablar, pero no habla de su experiencia personal, no habla de sus pensamientos ni de sus ideas, sino que habla de la escritura. Y eso ya nos da un ejemplo, cómo es que nosotros debemos estar siempre aferrados a la escritura. Porque muchas veces podemos escuchar mensajes, podemos escuchar predicaciones en donde se ensalzan actitudes o acciones humanas, pero lo cierto es que el mensaje de salvación debe estar centrado en la escritura, porque es la escritura la que finalmente nos habla de Cristo y de su amor y de su misericordia y de su obra redentora en favor del pecador. Y es lo que vemos que hace acá Pedro. Pedro toma pasajes de las escrituras para poder explicar respecto a esta gran verdad. Y primeramente vemos que toma el actuar del Espíritu Santo. El mensaje lo podríamos segmentar, este gran mensaje que da Pedro, en dos grandes partes. Por un lado está la manifestación del Espíritu Santo, que abarca hasta el versículo 20, si no me equivoco, es hasta el 22, hasta el 21, y desde el 22 en adelante vemos cómo hay un mensaje centrado en Cristo, un mensaje cristocéntrico. Entonces tenemos esos dos elementos. Primero se centra en el actuar del Espíritu Santo y luego vemos un mensaje cristocéntrico, plena y completamente. Y la primera parte del actuar del Espíritu Santo lo abarca mediante esta exposición de la profecía de Joel. Y es llamativo, al menos en mi Biblia subrayaba el versículo 18, que creo que logra explicar lo que estaba sucediendo allí. El versículo 18 dice, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Era lo que verdaderamente estaban observando las personas, los judíos y las personas que estaban en aquella localidad, que no eran judíos y que estaban presenciando. Eran un grupo de personas que estaban profetizando, estaban predicando, estaban expresando la verdad del Evangelio. Entonces veíamos un cumplimiento de esta profecía, pero ojo, también hay un cumplimiento parcial, porque hay elementos de la misma profecía que hasta el día de hoy no se han cumplido, y eso lo podemos observar ya en los versículos 19 y 20. Nosotros al leer esto rápidamente podemos evocar las profecías, por ejemplo, de Apocalipsis, donde se ven las señales, donde el sol se va a convertir en tiniebla y la luna en sangre. Son elementos bien, bien notorios y sabemos de que eso no ha sucedido. Son anticipos, también nos dice la Escritura, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y algo que mientras meditaba me llamaba la atención, me preguntaba por qué Pedro, cuando estaba haciendo referencia a este pasaje, a esta profecía,
no terminó esta cita en el versículo 20. ¿Por qué no termina en esa parte? Antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Sino que incluye el versículo 21 y dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y pensaba en ello y me maravillaba al contemplar de que la Escritura, si bien el mensaje del Evangelio nos presenta nuestro problema, nuestra condición, nos da cuenta del pecado y hacia dónde nos conduce el pecado, que es la condenación, el Evangelio también es una buena noticia y esa buena noticia es que hay salvación. Y es por eso, creo yo humildemente, que está también este pasaje, porque nos recuerda de que hay una salvación, porque verdaderamente va a venir un día en donde el Señor va a mostrar su poderío y va a juzgar, y van a ver todas estas señales que son tan potentes, que salen mencionadas en el versículo 19 y 20, pero ojo, recordemos, en el versículo 21 se nos dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo, hay salvación. Y eso es un motivo de gozo, porque lo vamos a ir viendo también cómo se repite esa misma pauta. Más adelante vamos a ver cómo es que es la pregunta que tienen los que estaban recibiendo el mensaje. Y vamos a ver cómo es que él también les explica respecto a la salvación. Entonces, acá podemos ver esa primera parte, la manifestación del Espíritu Santo. Vemos cómo es que las personas que habían recibido el Espíritu Santo estaban profetizando y cómo es que esto da un cumplimiento a lo que ya estaba relatado en el libro de Joel. Y luego pasamos a la segunda parte del mensaje, que está más centrado ya en focalizar toda la atención de los judíos y de quienes estaban escuchando en quién era la persona que verdaderamente era el centro de todo, que es el Señor Jesucristo. El versículo 22 nos refiere respecto a la persona del Señor y dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Esto es llamativo porque Pedro no diluye el mensaje, Pedro no lo suaviza, Pedro no dice cosas que los judíos pudiesen estar deseando escuchar. Pedro confronta con la verdad y la refiere sin suavizar, sin tapujo. Verdaderamente le responsabiliza por lo que había sucedido. Y nos dice la Escritura, cuando continúa la predicación de Pedro, cómo es que esto estaba en el mismo conocimiento de Dios y lo comprueba de manera empírica, de una manera muy palpable, porque en los mismos salmos de David, escrito tanto tiempo atrás, ya daban cuenta de que esto iba a suceder. Da cuenta de que hacia quién se centraba el salmista no era hacia sí mismo, sino que era hacia la persona del Señor. Cómo es que el Señor iba a ser ensalzado, cómo es que iba finalmente a no estar sujeto a la muerte, no iba a ser dejado en el Hades, como dice el versículo 27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No hablaba de sí mismo el salmista, se refería en aquellos años a lo que habría de suceder con la persona del Señor Jesucristo. Y Pedro da este énfasis y les explica a los israelitas que estaban allí que este cumplimiento se había dado a lugar poco tiempo antes con la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que los religiosos judíos de aquellos días pensaban no había sucedido. Ellos pensaban de que se trataba de David, se trataba de la persona del Señor Jesucristo. Y por eso es que vemos que esta segunda parte del mensaje es tan potente porque está centrado única y exclusivamente en el Señor. Vemos cómo es que se cumplen las escrituras. Y nos refiere también, quizás como una especie de unión con lo que ya se venía observando al inicio de este libro, la importancia de que los discípulos fuesen testigos. En el versículo 32 nos dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y ahí se cumple lo que el Señor había ordenado en el capítulo 1, versículo 8, de ser testigos. Pedro acá lo está reiterando. Todo esto pasó, el Señor Jesucristo fue resucitado por parte de Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Y Pedro está testificando esta gran verdad hacia todas las personas. Y se da una recapitulación, es como una especie de resumen en el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, es decir Dios exalta a la persona del Señor Jesucristo, y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, verdaderamente el Espíritu Santo desciende, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que las personas en aquellos días estaban viendo y oyendo, que era la manifestación explícita del Espíritu Santo, no era un evento fortuito, no era un evento que no tenía ninguna conexión, tenía una conexión muy palpable que tenía que ver con la exaltación de parte del Señor y con el cumplimiento profético
de lo que él había referido, que iba a venir poder. Y veíamos esto, veíamos cómo es que toda la obra del Señor, su muerte, su exaltación, la venida del Espíritu Santo, lo que los judíos observaban en aquel momento, estaba todo conectado también con las profecías del Antiguo Testamento. Y veíamos cómo es que todo termina finalmente con quienes recibían el mensaje. Porque termina Pedro con lo que señala en el versículo 36 y dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Termina con una verdad impresionantemente potente, algo que remueve todo el piso, todo el credo que tenían los religiosos en aquellos días. Todos los judíos muy probablemente también lo consideraban de esta manera, de que no era el Señor, pero acá vemos de que verdaderamente lo era. Y entonces, en ese caso, hay una respuesta que la observamos en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron. Esa palabra en el griego refiere traspasar o atravesar. Atraviesa esta verdad el corazón de las personas que estaban allí. Y le preguntan a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es una pregunta que verdaderamente todo pecador debe hacerse en algún momento. Una pregunta que creo que todos nos hemos hecho, lo que hemos creído. ¿Qué haremos ante la expectación de juicio? Nosotros no tenemos a qué aferrarnos, pero allí se revela nuevamente el mensaje de salvación. Como les comentaba en la profecía de Joel, hay salvación. Y esa salvación se refiere en el versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y vemos que finalmente se cumple esto. Se cumple que cerca de 3.000 personas en aquel entonces se arrepienten, se bautizan y son incorporados en la iglesia. Ya para ir cerrando, al menos esta intervención, quiero pasar al último punto, que es el resultado. Vemos entonces que en el versículo 42 hay 4 grandes acciones que empiezan a ejecutar. Y era que perseveran primeramente en la doctrina de los apóstoles. En aquel entonces no existía el canon bíblico. Ellos no tenían una Biblia, pero la forma de poder entender, poder escuchar las enseñanzas del Señor era mediante la exposición de los apóstoles, que habían estado con el Señor. Ellos reciben de las enseñanzas del Señor por medio de los apóstoles. Y estaban allí constantes, oyendo una y otra vez cuáles eran las enseñanzas que el Señor les dejó. Y eso es un mandato que nosotros también tenemos, de poder estar meditando en las enseñanzas del Señor. El segundo aspecto es que estaban firmes en la comunión los unos con los otros. Había un amor genuino, un amor y una preocupación entre los hermanos que también debe primar entre nosotros. Debemos movilizarnos para poder funcionar como un cuerpo, cuya cabeza es Cristo, pero nosotros debemos estar unidos. El tercer aspecto dice que perseveraban en el partimiento del pan. Nosotros sabemos que esto también refiere a poder hacer memoria de la persona del Señor. Lo evocamos rápidamente a la cena. Lamentablemente en este contexto no se ha podido desarrollar la cena, pero de igual manera es un mandato que debemos meditar en la persona del Señor. Debemos traer a nuestro corazón el alto costo y el rescate que Él realizó. Y en cuarto lugar, perseveraban en la oración. Eso es algo que también el creyente debe realizar. Debe perseverar en la oración los unos por los otros. Al menos con esos 4 elementos quería cerrar mi intervención. Sé que fue más extensa de lo normal. De igual manera quería presentar estos elementos. El emisario, quien emite el mensaje, Pedro, tiene un cambio sumamente notorio del que vemos en el Evangelio de Mateo. A este Pedro, que está mucho más capacitado, que está con valor, pero vemos que no son cualidades que ha desarrollado por voluntad, sino que es un trabajo que ha desarrollado el Espíritu Santo en él. Vemos un mensaje en donde está centrado primeramente en la manifestación del Espíritu Santo, y vemos también cómo es que Pedro centra su mensaje en Cristo, en cómo es que Él cumple con todas las escrituras. Vemos también cómo es la respuesta de las personas que estaban oyendo allí. ¿Cuál es la manifestación de angustia ante la expectación de muerte, de su responsabilidad por la muerte del Señor Jesucristo? ¿Qué haremos? Y vemos finalmente cuáles son las consecuencias, cuáles son los resultados, podríamos decir también, respecto a su conversión. Ellos se convierten, pero deben también perseverar en estos 4 aspectos, algo que nosotros también somos llamados a hacer. Y con eso cierro. Hay unos minutos también para que otros hermanos puedan comentar respecto a este pasaje.
Yo solo quería agregar que es importante el cumplimiento de las cosas. En general, la predicación de Pedro nos muestra que había llegado el cumplimiento de algo. Nosotros miramos la escritura y esos pasajes y los vemos como algo muy lejano, como una especie de punto inicial en una serie de sucesos que tienen que ver con el Evangelio y la salvación y la obra redentora del Señor para nosotros y para el mundo, pero eh, muchos estudiosos suelen llamar al tiempo que se inicia, bueno, la escritura misma, al tiempo que se inicia con la primera venida del Señor, su sacrificio, la obra redentora y todo lo que viene después como el cumplimiento de la escritura y como el inicio de los postreros días. En estos postreros días se menciona en la escritura como los últimos tiempos. Y en ese sentido hay un cumplimiento. Podríamos decir que los últimos tiempos, los postreros días, es una época que se inicia con el Señor Jesucristo manifestándose en este mundo, y eso para los judíos y para la iglesia y para los primeros creyentes era un evento escatológico, o como de eventos postreros. Para nosotros puede ser muy, muy pasado, pero la dispensación de la gracia, como se le suele llamar, es un tiempo postrero. Y en ese sentido, Pedro hace referencia a profecías que se cumplen. Profecías de David, profecías de Joel, si no me equivoco. Y hay aspectos de aquellas profecías que aún no se han cumplido. Hay una extensión de aquellos cumplimientos, pero todo comenzó a cumplirse en aquellos tiempos. Entonces, la cruz es un evento, por así decirlo, como decía un escritor, cataclísmico, o que desencadena el fin. Y sabemos que para el Señor 2000 años no es nada de tiempo, son 2 días, y ese fin comenzó con la cruz. Lo que entendemos como la segunda venida o el retorno del Señor a esta tierra es la consumación de esa obra, es la consumación de aquellas cosas, todo lo que tenga que ver con el juicio, todo lo que tenga que ver con la, con la recreación del universo, con finalmente el encuentro del pueblo de Dios con el Señor, que corresponde finalmente a la consumación del reino. Pero eso se inicia en la cruz. Y los primeros discípulos, bueno, los discípulos, los primeros creyentes tenían mucha conciencia de aquello, de que estaban viviendo un momento escatológico, que estaban viviendo los postreros días. Y es por eso que se cita tanta profecía y que ellos mismos están, han sido momentos muy especiales desde lo que estaban viviendo y lo que significaba para la humanidad delante del Señor y cómo veían que la escritura se estaba cumpliendo. Eso era lo que quería compartir. Súper, gracias Pato. Por hora vamos a finalizar. Y quería pedirle a Omar si es que puede orar, porfa, para terminar esta reunión.